Venga, vamos con el artículo número 3. Este es muy cortito en su enunciado, pero quizá el más importante de los 30. Me echo para abajo. Venga, me pierdo. O me quito, bueno, da igual. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Vamos a ver. El tema del derecho a la vida, que muchas veces en clase me provoca muchos conflictos. Los temas asociados a este derecho más habituales son el aborto, el suicidio o la eutanasia, ¿vale? En el caso del aborto, los derechos humanos no dan una respuesta. ¿Por qué? Porque los derechos solo pueden ser aplicados a la persona que ya ha nacido. ¿Qué quiero decir con esto? Que tú tienes todo el derecho del mundo en conciencia a tener una postura con respecto a ese tema, la que tú consideres. Si tú consideras que la vida humana comienza desde el momento de la gestación, por lo tanto, serás una persona contraria al aborto. Perfecto, no hay ningún tipo de problema. Lo único que sucede, como digo, es que los derechos humanos, esa realidad, no la barajan. En segundo lugar, si la vida es esencial, porque sin vida es que no hay más derechos, la vida hay que protegerla y es un valor siempre incuestionable. Desaparecida la vida, desaparece la persona y ya los derechos no tienen sentido. Claro, si yo debo proteger la vida de otros, también tengo la obligación, acuérdate, derecho-deber, de proteger mi propia vida y de cuidar mi propia vida, ¿vale? No podemos, por tanto, acabar con ella. Se considera que es algo absolutamente irracional, contrario a la ley natural. En el otro tema de la eutanasia, que es el derecho a morir dignamente, me gustaría que conocieras un poco cuál es la situación en España, ¿vale? En España, la eutanasia que se practica, que es el derecho a morir con dignidad, ¿vale?, evitando todo sufrimiento que se pueda evitar, es la eutanasia, en primer lugar, pasiva. Es decir, no existe ningún médico en España que suministre a un paciente terminal una sustancia para acabar con su vida. Lo que se hace son los cuidados paliativos, es decir, lo que se intenta es que sea una muerte dulce y sin sufrimiento, pero la naturaleza sigue su curso, no se acelera el proceso. Eso es lo que se llama una eutanasia pasiva. Y por otra parte es involuntaria, es decir, nunca, si un paciente pide que se acabe con su vida, la otra persona tiene el derecho a acabar con esa vida, ¿vale? ¿Qué sucede? Pues que normalmente en los hospitales, cuando esto se produce, el paciente no se encuentra ya en un estado consciente como para exigir nada. Bueno, la familia habla con los médicos y según unos protocolos hospitalarios, pues se toma la decisión que haya que tomar, pero no se responde a la petición del paciente. Todo esto lo veremos con mucha profundidad, ya cuando llegas al segundo bachillerato y veamos el tema de la bioética, y verás que en España los fundamentos de bioética, gracias a Dios, están clarísimos, pero clarísimos, ¿vale? Aunque ahora es verdad que en el Parlamento pues se pueda discutir una nueva ley de eutanasia. Y respecto a la tercera parte, que es la seguridad de la persona, pues si no te importa, en el vocabulario la vemos. Estos tres derechos son los tres derechos por naturaleza, los que poseemos desde el primer momento en el que nacemos y por lo tanto pertenecen a la ley natural. Acuérdate la diferencia entre ley natural y ley positiva. Ley natural, la que es común a todos los seres humanos. La ley positiva, la que cada país o la autoridad de cada país decide en función de sus circunstancias particulares. En lo que decíamos, hay que proteger la vida y en España hay leyes para proteger la vida pues en función de las circunstancias que tenemos aquí. Pues como decíamos en clase, hemos puesto semáforos o hacemos las leyes de seguridad laboral, ¿no?, para que nadie pierda su vida realizando su trabajo. Vale, ley natural. Eso lo tienes aquí. En este artículo se defienden los tres derechos fundamentales que poseemos por naturaleza, por ser personas, y pertenecen a la ley natural. Lógicamente deben ser protegidas por todas las leyes positivas. Así debería ser. En ninguna ley, en ningún país debería contradecir la ley natural. En el vocabulario incluido la vida, muy sencillo, la existencia de un ser vivo, la libertad, que es la facultad que tenemos para actuar como decidamos, pero siendo consciente que eso te convierte en responsable de lo que hayas hecho. Acuérdate, derecho, deber. La libertad no consiste en hacer lo que quieras, sino en saber elegir lo que debes en función de quién eres. Es decir, que si para ti ser solidario es un valor fundamental y tú lo has elegido, oye, pues yo lo que espero es que a partir de ahora seas solidario todos los días y te hagas responsable cuando esa situación suceda o tengas que actuar de una manera determinada. Y ahora, la seguridad. ¿Qué es lo que incluye? Incluye varios derechos. El primero, una vida digna, ¿no?, que es el más importante. ¿Cómo sé yo que alguien está teniendo una vida digna? Porque es tratado igual ante la ley.
Nadie ante la ley debe ser tratado de forma diferente, lo veremos más adelante. El derecho a la educación se entiende que garantiza la seguridad de la persona. El descanso, el ocio, el tiempo libre, las vacaciones también, ¿eh? La asistencia médica, que debe ser universal, que debe ser gratuita. El derecho a tener una vivienda, que esto en clase siempre me salta mucho, ¿no? Y es entonces el tema de los ocupes también. La vivienda es un derecho y por lo tanto nadie debe quedarse sin un hogar, sin una casa, ¿eh? Y el Estado debe atender esa necesidad en caso de que sea urgente y haya una situación concreta. Y después están los servicios sociales básicos necesarios que tú necesitas, porque exista una policía, que exista un camión de la basura, que haya instituciones, ¿no?, que se encarguen de gestionar tus necesidades, pues tienes que hacer la declaración de Hacienda, o si tienes que ir al colegio, pues tiene que haber una institución de enseñanza. Esos son los servicios sociales básicos y necesarios, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya está. En el vocabulario, perdón, no, en el valor de este artículo he elegido el valor de la dignidad. Esto es lo que va a hacer que ya rápidamente identifiques cuando veas imágenes en televisión o te lleguen cosas por Twitter y estas cosas, si realmente lo que tú estás viendo es o no digno, si la persona está siendo tratada o no con dignidad. Y es muy sencillo, es muy básico, esto no es subjetivo. La dignidad es la cualidad que nos hace merecedores de una calidad de vida y consideración según los derechos humanos. Luego, la ética entiende que una persona que no disfruta de sus derechos o se le están vejando sus derechos en una situación concreta está siendo tratado de forma indigna, ¿vale? Una persona no puede ser esclavo, porque eso se considera que es contrario a la dignidad de la persona, ni puede ser agredida, ¿vale? Piensa todo el tema del uso de la violencia gratuita, violencia de género, el tema de bullying, todo eso resta dignidad a la persona y eso no se puede consentir. Bueno, el artículo 3 terminado.